viene la segunda parte. Entonces la primera ¿es real la fe que tienes en Cristo? ¿Es real? Así como es real lavarte las manos y saber que están limpias, ¿es tan real para ti saber que Cristo te limpió de tus pecados por su sangre? Y la segunda parte viene, ¿es algo personal para ti esto que decimos creer? ¿Qué tan personal es esto que Cristo hizo por ti? ¿Qué tan personal es? ¿Realmente es algo tuyo? ¿Realmente es algo que ha cambiado tu forma de ver la vida? ¿Que ha cambiado tu forma de tratar a otros? ¿La forma en la que tratas a tus padres, a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, a la gente que te rodea? ¿Esta fe en Cristo es algo que te ha cambiado profundamente porque es personal? ¿Tiene implicaciones para ti de forma tan personal? Esto es algo importante porque déjenme decirles, hay mucha gente que no define el cristianismo como la Biblia lo define. Fíjense, si el bautismo significa ser lavado con la sangre de Cristo, de ahí está el punto donde parte la fe cristiana. Sin embargo, hay personas que piensan que ser cristiano es atender a los pobres, trabajar por la justicia, leer la Biblia, orar, venir a la iglesia. Ciertamente esas cosas pueden mostrar que alguien es cristiano. Trabajar por la justicia, bendecir a la gente que está en necesidad, estar involucrados en la lucha por el bienestar de los que están necesitados o están sufriendo. Eso está muy bien. Leer la Biblia, orar, venir a la iglesia, está muy bien. Pero eso no es el fundamento de la fe cristiana. Eso no es lo que nos hace cristianos, sino la fe puesta en Cristo. ¿Cómo definimos la fe cristiana? Tiene que ver con este sacramento del bautismo. Hay personas, por ejemplo, hay un grupo, y lo hemos platicado aquí, en el que pensé esta semana, las famosas católicas por el derecho de decidir. Hemos hablado de este grupo antes. Es un grupo muy interesante, surgió en Sudamérica, surgió en Brasil este movimiento entre mujeres católicas que son pro aborto, que están a favor del aborto, a favor de una sexualidad totalmente distinta a la que la Iglesia Católica manda, por lo menos oficialmente. Y entonces, a la hora de ser cuestionadas en ese nombre tan interesante, católicas por el derecho de decidir, se les dice, ¿por qué se definen así si ustedes dicen que no creen lo que dice el Papa, que no creen lo que dice la Iglesia con respecto a los derechos reproductivos o a la moral sexual, a la ética sexual? ¿Por qué ustedes afirman o dicen que son católicas y rechazan todo lo que la Iglesia dice con respecto a eso? Es que no nos importa lo que diga la Iglesia, nosotros nos podemos definir como nosotros queramos. Es algo muy posmoderno, ¿están de acuerdo? No hay una verdad absoluta, yo puedo definir mi fe como yo quiera y puedo ponerle el nombre que yo quiera. Lo importante es que yo esté convencido de lo que yo creo. Qué interesante forma de pensar. Y podemos decir qué posición tan contradictoria, tan increíblemente contradictoria, ¿no? Que aceptes eso. Pero fíjense, esta forma de pensar en la que se define qué es ser cristiano ha llegado a la iglesia evangélica, ha llegado a la iglesia protestante también. Y ahora hay grupos protestantes que han, por ejemplo, redefinido el pecado, ¿no? Puede ser el aborto en estas católicas, puede ser la sexualidad en algunas iglesias. Por ejemplo, la homosexualidad definida como un pecado en la Biblia, claramente, ahí lo vemos en Romanos, ahí lo vemos en Gálatas, ahí lo vemos a través de la Escritura, lo vemos en la ley de Moisés, ahí vemos cómo la homosexualidad está definida como un pecado, como una transgresión en contra de la voluntad de Dios. Pero hay iglesias liberales que ya no creen que la Biblia es la palabra de Dios y entonces dicen, no, tenemos que redefinir estos conceptos y ya no los vamos a definir como algo pecaminoso, tenemos que definirlo como algo que es aceptable. Y fíjense una cosa, si redefinimos el pecado, porque ya no creemos que la Biblia es la palabra de Dios, y redefinimos los pecados empezando por el aborto, por la homosexualidad, entonces podemos seguirnos con el adulterio, podemos seguirnos con la fornicación, podemos seguirnos con la mentira, la envidia, podemos encontrar una justificación para todas las actitudes pecaminosas si pensamos de esa manera. Si argumentamos de esa manera y nosotros definimos lo que está mal, lo que está bien, y entonces cuando redefinimos el pecado y si decimos Dios ama a todos, como lo están haciendo muchas iglesias que todavía dicen somos cristianos, sí somos cristianos, sí creemos en Jesús, sí creemos en Cristo, sí nos encantan los himnos tradicionales, vean nuestra cruz, aquí está, ¿no? Cantamos estos himnos, cantamos canciones muy tradicionales,
Pero ya no creemos esto. Fíjate, si redefinimos el pecado y decimos que ahora le decimos a las personas que Dios les ama, que Dios ama a todos y que no nos llama al arrepentimiento, a poner nuestra fe en Cristo, a bautizarnos, como vemos en todos estos textos, ¿no? Arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Pero si ya decimos no, realmente eso no es pecado, Dios te ama, aunque hagas eso, aunque tengas esas conductas, Dios te ama, no tienes que arrepentirte. Entonces fíjense, si redefinimos el pecado, estamos redefiniendo también la redención, la necesidad de la redención. ¿Quién necesita un redentor si Dios le ama de todas maneras? Si Dios ama a los que tampoco son cristianos, si Dios ama a los que viven su vida como ellos quieren, si Dios ama a los que transgreden la ley moral de Dios, si Dios ama a todos, entonces, ¿qué es lo que hacemos inútil? La fe en Cristo, la obra de Cristo.